More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Today is Thanksgiving, and today is a celebration of Saint Teresa coming to our basilica, and we welcome everybody, and we are fixing dinner for all the visitors and the friars. So welcome. I'll worship you with all of my strength, for you are my God. Yes, you are my God. En Estados Unidos hemos estado en 3 ciudades: San Antonio, Texas, Los Ángeles y San Francisco. Los monasterios de todas ellas coinciden en una cosa: todos ellos fueron fundaciones mexicanas que durante las persecuciones religiosas del siglo pasado tuvieron que trasladarse a este lado de la frontera. I'm Sister Therese of the Child Jesus, here in the Carmel of San Antonio, Texas, in the United States. Our community was founded in Durango, Mexico, in 1854 by the communities of Tlacopac and Querétaro. About 20 years after our foundation, the sisters had to flee from Durango because of the persecution. They went to Tucson, Arizona, and remained there until 1930. 3 of the very young sisters died there because of the extremities of the climate. So the sisters wanted to return to Mexico, but they went to Mexico City instead of Durango because the persecution was not as severe there. They were in Mexico City from 1930 until 1934 in a house that a doctor had let them stay in, hidden, so that the government would not know. But then the government issued orders that anyone housing religious would be persecuted, all their property would be confiscated, and they might face death. So the doctor told the sisters they would have to leave. This time they came to San Antonio because of the Carmelite fathers who received them with great charity and love and supported them. It was during the Depression at that time here in the United States. The sisters had nothing. They could bring nothing with them. And so through the kindness of the fathers and the people in the area, they were able to establish the monastery, and we've been here ever since. Hemos tenido el absoluto privilegio de hablar con la hermana Celina. Es una monja que tiene 100 años y lleva 80 años de profesión solemne. Ella nos ha podido contar en primera persona lo que supuso todo aquel traslado y la migración a este lado de la frontera. Ha sido verdaderamente enriquecedor ver la emoción en sus ojos todavía al contarnos esta historia. Mi nombre es de nacimiento Aurora, en religión Celina de la Santa Faz. Cumplí el día 6 de noviembre 100 años. En Durango las persiguieron y huyeron, todas las religiosas salieron de Durango, ¿no? Y se fueron a refugiar a Tucson. Pero el arzobispo dijo no las dejo estar aquí en Tucson, váyanse a México. Y se fueron a la villa de Guadalupe, en México. Entonces allí, yo tenía allí una de mis tías que vivía allí, y allí fui. Allí me estuve 15 días porque yo quería solicitar allí mismo en la villa de Guadalupe. Y me dijeron, sí, venga tal día. Entonces ya fui tal día que me regresé, me llevó mi mamá a entregar. Me entregó y me dijo, hija mía, hasta el cielo. Porque me dijeron que tenía que venir la comunidad a Estados Unidos, porque las estaban persiguiendo. Y así fue. Si tenemos que irnos a Estados Unidos, ¿está pensando en que va con la comunidad o piensa en otra comunidad? Dijo, yo quiero
donde Dios me abrió la puerta, ahí quiero seguir mi vida, porque si esa es su voluntad. Ya nos venimos huyendo de México, todas disfrazadas. Llegamos aquí y ya nuestros padres carmelitas nos arreglaron una casa para hacerla convento para la comunidad. Y así fue como llegué aquí. Y desde aquí, con el Océano Pacífico de fondo, nos despedimos del continente americano. Vamos a cruzar todo el océano hasta llegar a Seúl, en Corea, la próxima parada de esta peregrinación.